Y sin más, pues les agradezco muchísimo a su atención y con muchísimo gusto puedo responder preguntas. Y si necesitan las diapositivas, con mucho gusto se las puedo compartir también. Entonces, voy a terminar aquí y responder cualquier pregunta que tengan. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, déjame decirte que eres víctima de tu propio éxito. Tenemos 23 preguntas y apenas poco menos de 15 minutos. Así Sí. que voy a intentar leértelas desde las más sencillas hasta las más complejas, de manera que nos dé tiempo de cubrir la mayoría. Bien, la primera viene de Adrián Hernández. ¿Cuál sería su estrategia para la formación de jóvenes investigadores en sistemas complejos? Sí, excelente pregunta. Yo lo que les recomendaría es que empiecen a tomar algunos de esos artículos que hablan de este tipo de abstracciones matemáticas y empiecen a entender cómo pueden pensar de forma abstracta. Ese es el punto fundamental en sistemas complejos. Tratar de pensar de forma abstracta. Por ejemplo, las personas en física entienden estas redes muy bien. Por ejemplo, el premio Nobel que acaban de dar en física es por contribuciones que se obtuvieron de física para generar redes neuronales. Entonces es algo que yo les recomiendo. Empiecen a pensar de forma abstracta, empiecen a leer artículos que facilitan esa forma de pensar. Genial, gracias, Víctor. Luego viene José Medina Franco que dice, excelente charla. En un grafo, ¿cómo se interpreta la distancia entre los nodos? Excelente, muy buena pregunta. Hay herramientas en grafos que me permiten capturar la distancia a través de. Hay dos formas de hacerlo. ¿Cuántos nodos están en un camino? Entonces, yo calculo, por ejemplo, si me quiero mover de este nodo a este nodo, trato de encontrar todos los caminos que van a conectar estos dos nodos y trato de encontrar cuál es el camino que tiene el mínimo número de nodos. ¿Ok? Eso se llama distancia geodésica. También existen otras herramientas que capturan un poco la distancia de forma física. Entonces eso lo usan mucho en redes eléctricas. Entonces, ligas que tienen resistencia generan más distancia eléctrica comparado a ligas que tienen poca resistencia. Entonces, hay varias herramientas que se usan para definir distancia. Es una excelente pregunta. Genial, gracias, Víctor. Luego, María Eugenia Durán nos pregunta, ¿han podido realizar experiencias con redes neuronales bayesianas? Sí, tenemos nosotros artículos en donde estamos haciendo optimización bayesiana usando modelos de redes neuronales recurrentes. Y esas redes neuronales también se pueden expresar como grafos y pues de hecho ese ha sido el secreto de poder hacer entrenamiento de esas redes neuronales para muchas cosas, ¿no? Entonces, sí hay un poco de trabajo en esa área. Genial. Un anónimo nos pregunta, en el proceso de convolución, ¿el número que representa las correlaciones es un número por cada relación de ese nodo con otro nodo o es un número para representar el total de las correlaciones que ese nodo tiene con otros nodos? Excelente pregunta. La respuesta es sí a los dos. Hay varias formas de resumir. Y eso es lo que ha dado diferentes familias o diferente tipo de arquitecturas de grafos de convolución. Entonces, la idea es que tú tomas la correlación de con respecto a todos tus neighbors o todos tus vecinos y puedes resumir esas correlaciones a través de la suma o a través de la mayor de esas correlaciones. Y hay varias formas de hacerlo. ¿Ok? Entonces, sí hay varias formas de resumir esa información. Genial. Andrés Felipe nos pregunta, buenos días desde el centro. Ah, no, no es una pregunta, realmente es felicitaciones. Víctor, hay muchos mensajes de felicitaciones, no te los voy a leer porque, Gracias. digamos, para no llenar tu ego, ¿no? Gustavo Velasco pregunta de manera precisa, ¿qué programa usan para la simulación? Creo que en tu presentación también Sí. mencionaste varios. Sí. Tenemos dos paquetes para hacer simulación de procesos. Tenemos un paquete que se llama BioSteam. Con mucho gusto, si me mandas un correo, te doy la información. Y para hacer estas simulaciones de gemelos digitales, también tenemos un paquete que se llama Plasmo,
que hace ese tipo de simulaciones. Pero hay otros paquetes por ahí. Por ejemplo, Simulink, comúnmente no lo pensamos así, pero es un gemelo digital. Mm, Simulink es un gemelo digital. Nada más que no lo pensamos de esa forma, mm. pero es precisamente lo que está haciendo. Sí, me van a disculpar muchos de los que están escribiendo preguntas, no todas las vamos a poder leer, hay preguntas que son, digamos, sencillas, parecen conceptuales, pero quisiera tomar la oportunidad de traerte preguntas muy técnicas, Víctor. Voy con Sí, Sergio Rojas que dice, tengo un problema de optimización en el que busco hallar los valores de 5 parámetros de un modelo matemático que mejor lo ajustan a unos datos experimentales. ¿Cómo podría representar el problema como grafos? sí, muy buena pregunta. Nunca lo había pensado, pero es una excelente pregunta. Si vas a expresar tu problema de optimización de parámetros, lo que pasa es que lo que está capturando la interconexión de tus variables de entrada con los parámetros y las salidas es un modelo matemático, algebraico. Entonces, lo que puedes usar es el truco que les enseñé, que representas esas ecuaciones como grafo, y eso te puede empezar a enseñar cómo un parámetro está conectado con diferentes ecuaciones, con diferentes variables. De hecho, algunas de esas herramientas se han usado en el pasado para determinar si algunos parámetros pueden ser observados basado en los datos. Entonces, si Mm, me mandas un correo, te puedo dar algunas referencias, pero es una excelente pregunta. Nunca lo había pensado así, pero es posible hacerlo. Genial. Una nueva Ujú. línea de investigación, Víctor. Sí, sí, Luis Rodríguez pregunta, buenos días, ¿existe alguna limitante respecto al tamaño que puede tener un grafo? El grafo, por ejemplo, puede ser utilizado para intentar predecir el comportamiento de polímeros. muy bien, muy buena pregunta también. Si hay limitaciones computacionales, hoy en día las herramientas en general pueden lidiar con grafos de 100,000 a 1,000,000 de nodos, que es bastante grande, pero una vez que ya pasas ese punto, ahí sí ya se empieza a volver difícil. Mm, Necesitas herramientas computacionales avanzadas para tratar de particionar el grafo. Necesitas herramientas avanzadas para aglomerar el grafo porque va a ser imposible. Eso aparece mucho en simulación molecular. Entonces puedes mm, tener muchísimos átomos ahí o moléculas que están en el espacio. Entonces sí hay límites en eso, ¿no? Entonces, pero Genial. bueno, como todo. Eso es. Adriana Rivero Ojeda nos pregunta, en un medio donde se trabaja con distintos fármacos, por ejemplo, ¿qué datos necesitamos para predecir la posible interacción o no Sí, de dichas sí, moléculas? Mediante los excelente. grafos. Sí, sí, hay herramientas de inteligencia artificial, le llaman geométrica, en inglés se llama Geometric Deep Learning, en donde están tratando de hacer precisamente eso. Están tratando de representar la proteína como un sistema geométrico y tratar de capturar las interconexiones a través de Mm, un grafo. Nosotros, de hecho, uno de los artículos que hemos escrito es basado en eso. Representamos las interacciones intermoleculares entre diferentes componentes de una mezcla para tratar de predecir propiedades de esa mezcla. Entonces, si me mandas también un correo, con mucho gusto te mando la información, pero sí hay mucha actividad en esa área. Genial, gracias, Víctor. Álvaro Orjuela, el profesor Orjuela, tiene dos preguntas, me voy a ir con una para dejarle tiempo a los demás. Dice, al reducir y simplificar modelos, ¿cómo se puede estar seguro de que la diferencia entre dos soluciones posibles durante la optimización en el tiempo es menor que la incertidumbre subyacente en las simplificaciones y suposiciones del modelo, sobre todo cuando hay modelos altamente no lineales? Un Sí, ejemplo sí. sería la predicción meteorológica que funciona más o menos bien en una ventana de horas o días, pero es incierta en proyecciones semanales. Ujú. Sí, no, excelente pregunta. Hay muchos detalles por aquí. En sistemas no lineales es muy importante capturar esas no linealidades y tratar de capturar cuando estás resumiendo estos grafos que no estés destruyendo esa no linealidad. Y ahí es Mm, donde se vuelve el proceso de aglomeración muy difícil. Es muy mm, difícil aglomerar nodos que contienen ecuaciones no lineales. Es muy, muy mm, difícil. Entonces, ese es claro. un área, Álvaro, y por cierto, hola, conozco a Álvaro muy bien, que
que es un reto todavía computacional. No es tan Es fácil. Eso es lo que hemos tratado de hacer en estos grafos de fenómenos, que estamos tratando de aislar esas no linealidades para poder tratar de preservar esas no linealidades y tratar de aglomerar las cosas lineales. Pero estás completamente de acuerdo. genial, genial. Aquí, por supuesto, seguimos con preguntas. Me lo movieron. María Emilia pregunta, buenos días, ¿cómo implementan los grafos? Es decir, un grafo Sí, con 10.000 nodos no se puede realizar a mano. ¿Utilizan sí, la librería Plasmon JL? sí. Sí, nosotros hay dos formas de hacerlo. Tú puedes tomar un modelo que ya existe de forma algebraica y hay paquetes que existen que te generan el grafo automáticamente a través de ese modelo. O lo puedes construir el grafo desde cero tú, que Mm, nosotros lo que hacemos es empezamos a definir los nodos de un proceso y tratamos de construirlo de forma, lo que le llaman de bottom mm, up, desde abajo hasta arriba. Entonces, mm, hay varias formas de construir los grafos, varias formas. Genial. Daisy Guzmán Loaiza pregunta, ¿la identificación de alguna de las propiedades de una molécula con esta metodología compara entre ella misma, supongo que se compara entre ella misma o necesita compararse con otras sustancias con la misma propiedad que deseamos identificar? Por ejemplo, la toxicidad. Sí. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Cuando entrenas estos modelos de Machine Learning, hay un área de investigación que se llama, no sé de hecho cómo se diga en español, en inglés se llama counterfactuals, en donde tú lo que estás haciendo es predices la propiedad de una molécula y luego tratas de comparar con otras moléculas que son similares para tratar de determinar el comportamiento precisamente que estás tratando de describir. Entonces, si hay un poco de ese trabajo, también te puedo mandar un poco de información si me contactas. Genial. Víctor, lamentablemente tenemos 2 minutitos más, te voy a leer Sí, dos más y aquellos, por favor, que quieran continuar sí, consultando con Víctor, escríbanle un correo electrónico. Voy con una de Jair que me parece muy interesante, aparte de todas las demás. Dice, buenos días. Este concepto de grafos lo podría usar en procesos de bioeconomía. Por ejemplo, sí. en optimización de producción de bioproductos a partir de desechos de biomasa. Sí. Sí, o sea, estas herramientas son abstractas. Si tienes un proceso de biomanufactura, que es un proceso químico, puedes representar ese proceso como grafo. De hecho, BioSteam, que es el simulador, viene de eso, Ujú, viene de biorefinerías. ¿Ok? ujú, También puedes representar aspectos de cadenas de suministro, cosas por el estilo también a través de eso. Entonces, la representación es muy abstracta. Cualquier tipo de sistema puede ser expresado, ¿no? Comúnmente cada genial. aplicación tiene sus propios detalles y diferentes topologías y diferentes conexiones, pero Mm. en general se puede hacer. Genial, genial. Y por último, la profesora Sonsoles Martín Santamaría desde el CSIC en España, te da las gracias y dice, ha sido una presentación magnífica con explicación muy clara. Pregunta, ¿qué método de redes neuronales recomiendas para extraer información de simulaciones de dinámica molecular de proteínas en Ujú, agua? ujú. Muy Muy buena específica. pregunta. Ujú, Si estás tratando de representar el ambiente de 3 dimensiones de todas las proteínas, hay herramientas de convolución de 3 dimensiones que están tratando de hacer esto. Si estás tratando de capturar más las interacciones de una sola proteína con otro tipo de moléculas, yo recomiendo las herramientas de Geometric Deep Learning, que son las que están tratando de capturar la geometría de la proteína. Entonces, si me mandas un correo, también te puedo mandar un par de artículos relacionados a eso. Entonces, hay ujú. varias formas de verlo, varias formas de verlo. Genial.